Oigan, señores, ¿les parece que hablemos un poco de la invitación que le hicimos nosotros? Porque principalmente queremos hablar de SLAR, ¿cierto? Que es como el motivo principal, el eje de nuestra conversación de hoy, y de ahí vamos a ir agregando algunas cosas en la lógica de la tertulia. Así que eso, y bueno, para nosotros SLAR, una gran oportunidad. Se ha leído mucho, yo he leído mucho. El último artículo que leí fue uno muy interesante que compartiste tú, Eduardo, de creo, un fan argentino en Australia, respecto de la visión que tenían allá. Yo escucho a Fran todos los días hablar de la visión que hay desde allá, de lo que es la SLAR. Da la sensación de que la versión 2020 pudo haber tenido un poco más de atracción por esos lados, porque venían algunos elementos que venían a aportar, al menos en la franquicia chilena, ¿cierto? Selknam desde Oceanía. Entonces eso incorporaba un poco a la liga en el mapa. Y este año, lamentablemente, por las condiciones sanitarias fue imposible, evidentemente. Eh, y tuvimos que alimentarnos y complementarnos entre lo que tenemos acá en la región, lo cual es muy razonable. Pero creo que, y a mí cuando me dicen, yo tengo mi análisis ya súper decantado, porque ya ha pasado un mes de torneo. Eh, este torneo con Seibos era un super torneo. Ese es mi resumen, y no con Jaguares 15. Ese es mi punto de vista. Había sido un torneo más competitivo y ahí me encanta Marcelo, que me movió la cabeza para los lados. Vamos, cuénteme. Eso es lo que quiero comentar, porque para mí, como te digo, para mí, como un fan del rugby chileno, en este momento con las voluntades y las vibras buenas para que a Selknam le vaya bien, lo mejor posible, pero nosotros empezamos el torneo sabiendo que peleábamos el segundo. O sea, y cuando tú ya como fan y desde los otros 5 países que no son Argentina miras así un torneo, que tu participación cada vez entrando a la cancha es para partir, para pelear por un segundo puesto, inmediatamente cambia mucho el valor en sí, de ese torneo. Entonces, desde ese punto de vista te invito a que nos cuenten el de ustedes, porque sin duda igual es un aporte. O sea, entre que exista y no exista, mejor que exista. Ahora, tú me dices, ¿cuál era la mejor SLAR? Para mí la mejor SLAR era con una franquicia y no con una franquicia, digamos, de nivel sudamericano y en una franquicia de exportación. Sí, yo arranco con el comentario. Marcelo, si te parece. Dale, sí. Acá, digamos, la pandemia fue la que condujo este camino, ¿no? Yo creo que la búsqueda de Argentina puntualmente y del rugby argentino hasta marzo del 2020 era otra, y era el Super Rugby, era el primer nivel y el desarrollo del rugby en Latinoamérica. Con la pandemia encontraron la excusa fantástica para sacarnos del Super Rugby con razones valederas, quiero decir, es decir, fueron razones de orden económico, pero no dejaban de tener razón. Es decir, los costos que tenían de traslado, de alojamiento, de etcétera, eran altísimos y como negocio les cerraba mucho mejor desarrollándolo en la zona del Pacífico, digamos, de Oceanía, y no abrirlo tanto a Sudáfrica y a la Argentina. A partir de ahí, no solo se encuentran sin torneo los argentinos, sino que se encuentran sin lugar donde competir, porque no competíamos ni en casa, ¿no? De hecho, los Pumas se tuvieron que preparar cada uno en su departamento, cada uno en su patio trasero. Y creo que arrancó la búsqueda frenética de dónde competimos, qué hacemos. Y fueron para Sudáfrica, y fueron para Australia, y fueron para Nueva Zelanda, y fueron para Europa. Y les dijeron a los muchachos de acá contratados, muchachos, búsquense club porque estamos complicados, dejá de entrar los grandes fondos que implicaba el Super Rugby. Y a partir de entonces teníamos que vivir con lo nuestro. De ese plantel originario de 30 y pico de jugadores, se fueron 20 y pico y quedaron 8 o 10 jugadores de primer nivel, obviamente argentino, y ahí es donde surge el primer conflicto. No encuentran lugar donde llevar o reeditar los Jaguares,
y lo único que les quedaba realmente a la mano era la Superliga Americana de Rugby. Y entonces entran en confrontación con Seibos, que era una franquicia como las otras sudamericanas, y se queda con la franquicia la UAR. Y entonces sí, se producen esas desigualdades. Llegan con Jaguares 15 con un equipo formado por lo menos con 10 jugadores que eran Pumas. Y a su vez el resto del plantel eran chicos de un nivel de selección muy bueno, que como no tenían otra competencia para darle, los terminan metiendo en Jaguares también. Entonces se produce esa enorme desigualdad entre Jaguares y el resto de los clubes que están en desarrollo. Obviamente el segundo escalón está claramente entre Chile y Uruguay, y bueno, un pasito más atrás vendrían Olimpia de Paraguay, Cobras de Brasil y Cafeteros, que para mí hizo un torneo brillante, Cafeteros viniendo de la nada misma, ¿no? Pero digo, fue un poco empujados por la necesidad, por la pandemia y el no tener dónde competir, y esta era la única competencia que estaba a la mano para poder mantener la competencia, ¿no? De hecho. Sí, creo que es impecable tu desarrollo. Yo creo que la SLAR era algo que se tenía que hacer, o sea, es una lástima las desprolijidades que hubo entre Seibo y Jaguares. Más allá de eso, quizás como dice Eduardo, hubiese sido más parejo con Seibo que con Jaguares. Es casi seguro que la competencia hubiese sido más pareja. Pero creo que esto a largo plazo les sirve a todos, o sea, a los países que tienen menos desarrollo de rugby les va a servir, y a Argentina les sirve de tener un lugar, o sea, olvidemos, esta pandemia va a terminar en algún momento, no va a ser eterna, y con una Superliga Americana, en Argentina por lo menos va a haber un atractivo para el rugby profesional. Argentina digamos, no tiene rugby profesional. Los Jaguares prácticamente jugaban, o sea, si bien venían las otras franquicias a jugar acá, parecía algo más internacional. Jugándose en América es más, parece como en casa. No parece tan extranjero. Si bien habrá otros niveles, y ojalá volvamos al Super Rugby, yo lo veo difícil, yo lo veo más por el lado de Europa que por el lado de Australia y Nueva Zelanda. Pero creo que es muy bueno esto, la Superliga. Creo que no sé si es una solución, pero es algo muy, muy bueno. Si me permites, para acotar lo que dijiste, Eduardo, Cafeteros Pro también considero que es una franquicia que superó las expectativas iniciales en lo personal, y no solamente en lo deportivo, sino que también en lo administrativo, en cómo se presentaron, en sus redes sociales, cómo la federación coordinó con la franquicia, cómo se presentaron, lograron diferenciar una cosa a la otra, cómo manejaron las distintas... como las charlas que daban los coaches diferentes, cómo los presentaban a la comunidad. No, lo hicieron muy bien en ese sentido, y yo lo dije mucho en varios de los programas, se lo hice saber a Fran, y efectivamente el coach también, que es argentino, no me sé el nombre, pero también dio una entrevista muy interesante a nivel nacional, que fue recogida y fue bastante atendida. Entonces creo que hicieron un muy buen trabajo en ese sentido en Colombia. Sí, el coach es Ambrosio, es un muchacho, un hombre de origen cordobés, de la provincia de Córdoba, Argentina, con un gran currículum como entrenador, es un muy buen entrenador. Y yo lo he visto muy aplomado a él en la conducción de esto. Ver poner, por ejemplo... Acá estamos. Ya, volvimos en desorden, parecemos un cubo Rubik. Pero estaba hablando Eduardo de que imagina que el coach argentino en Colombia, cordobés, el apellido soy malísimo,
Ambrosio. Había incorporado, Ambrosio había incorporado ahí quedamos. A mayoría de jugadores colombianos, en muchísimos partidos, Colombia tuvo 11 y 12 jugadores de origen colombiano en la cancha. Es decir, sacando la pareja de conducción, que eran dos argentinos, un medio scrum fantástico como Gonzalo García y un chico con mucha proyección, un santiagueño, Nicolás Roger. Después los demás eran colombianos y de repente había un Wincito colombiano que es un fenómeno. No recuerdo el apellido, pero muy fuerte, muy veloz. Un par de carrerones, se puso un tackle en el último partido ante el Ingol, que lo dejó, pero ahí quedó, así quedó. Fantástico el tackle que salvó el try, realmente salvó un try hecho. Yo creo que el tipo se quería matar, porque no. Sí, el 1%, creo, el 1% de esos ataques termina así como el que vimos. Sí, no, increíble. Claro. Y digo, qué importante es esto, porque yo tuve oportunidad hace un par de años atrás de recibir una división juvenil colombiana, y la verdad es que la actitud que he visto en los jugadores de Colombia, en los chicos, en los juveniles, era una división juvenil, era fantástica. A mí Colombia me da la pauta de que tiene un semillero interesante para volcar. En la medida en que logre el expertise, el know-how, le va a ir bien a Colombia, le va a ir bien, tiene con qué. Yo tuve la suerte de ver a su seleccionado en el Seven de Reñaca un par de veces, y tienen el swing tropical que no tenemos los países más abajo. Ojo, tienen un que pintaron en Seven, son mañosos. Entonces es un rugby bien atractivo el que tienen. Sí, digamos, esto nos tiene que servir a todos. Un campeonato tiene que ser un campeonato, es decir, tiene que tener una disputa, tiene que tener un equilibrio. Yo creo que la UAR se encontró con 8 contratos vigentes, que no sabía dónde ponerlos, que no consiguieron clubes para esos chicos, y bueno, los terminaron poniendo acá. Después, bueno, ya vieron, Cancelier consiguió contrato con los Glasgow Warriors y se va a Escocia, y así sucesivamente. Obviamente se tienen que ir. Habrá que seguir, esto es una etapa de transición además, ¿no? Es decir, no podemos esperar entrar en la etapa 3 si todavía estamos en la 1. Esto va a tener una evolución y va a tener un proceso, y vamos a tener que ser pacientes todos y no esperar de acá a poco tiempo resultados fantásticos, porque no los puede haber, no tiene sentido. Pero el hecho de que ya haya 6 países latinoamericanos participando de este campeonato y generando partidos de buen nivel, yo digo, el rugby que se ve en la Superliga es de buen nivel, no es una cosa que uno dice, uy, otra vez de scrum en scrum, o de line out en line out, o de knock-on en knock-on. No pasan esas cosas. Hay juego coordinado, hay muchas fases, se ven los entrenamientos, se ven las defensas, se ven los ataques, es decir, está todo coordinado. Por supuesto que las destrezas de los jugadores no son las destrezas del Super Rugby, no son las destrezas de los campeonatos europeos, pero bueno, se hace justamente para que crezcan esos jugadores. Así que a mí me parece absolutamente positivo y mejorable, sin duda, pero que es un buen camino, es un camino a seguir. No, definitivamente es un torneo que ojalá se pueda mantener. O sea, siempre hemos estado, por eso digo, es mejor que exista deporte a que no exista. Ahora, también hay que sopesar los costos, que es un poco el prisma con el cual el programa también enfoca a veces esta disyuntiva, porque efectivamente algo a aplaudir, hay un tema de buen protocolo en esta burbuja de liga manejada, que han sido exitosas en términos de contagio, ¿cierto? Masivo, no ha habido, siendo que llegaron acá y se atrasó la celular porque hubo contagio masivo en los entrenamientos previos, en las burbujas previas en sus países de origen. Entonces, sí, la verdad es que haber controlado eso y lograr en este momento sacar adelante este proyecto, este torneo, lo encuentro súper interesante y se agradece totalmente.
Ahora, de que hay buen rugby, sí, se ve que se intenta jugar el rugby moderno, que se intenta jugar el rugby rápido para poder competir el día de mañana. Pensemos que un Selknam tiene ganas por primera vez y reales sueños, como dicen por ahí en algún artículo, de ir a un mundial por primera vez. Claro. Entonces desde ese Yo creo punto de vista, ese esta Selknam Superliga, pinta como una pretemporada buena para preparar cierto gran parte del equipo para este desafío que es la clasificatoria. Yo tengo una crítica al respecto nomás, que no tuvimos ningún 9 chileno con una participación. Tenemos uno en Estados Unidos, la liga en Estados Unidos, pero no viene con el dinamismo del equipo. Entonces, para mí el 9 es muy importante en eso. Podría haber un poco más de recambio yo insisto, malo con los nombres. Muy buen aporte el argentino que está jugando, pero la verdad es que me habría gustado ver un poco más de recambio, de intercambio entre un chileno y un argentino para generar ese desarrollo finalmente, ¿cierto? Porque lo que nosotros creo que buscamos, ya que no es ganar el torneo, sino que adquirir experiencia y mayor calidad y roce. Entonces, lo interesante sería poder generar eso como lo hizo Colombia, ¿cierto? Aunque Selknam también tiene un alto porcentaje de jugadores chilenos. No es una franquicia que tenga 15 o 18 argentinos para enriquecer su plantel. No lo es, está lejos de serlo. No, sin duda, pero bueno, uno ve que los 6 equipos tienen sus parejas de medios, el 9 y el 10 son argentinos. Los 6 equipos tienen entrenadores argentinos. Obviamente todo esto responde no al hecho de que no existan los entrenadores en los otros países o que no existan el 9 y el 10, sino me da la sensación de que como se resolvió medio de apuro y provocado por las necesidades que generó la pandemia, bueno, se fueron tapando esos agujeros y esto sirve para que, como tú dices, el día de mañana el 9 de Chile tenga más protagonismo en los partidos, porque le va a servir a ese jugador. De repente Argentina tener 6 medios scrum acá compitiendo, más 2 en Jaguares, más 3 medios scrum de primer nivel afuera, es un exceso. O sea, la cantidad, yo estoy viendo hoy día que Argentina, en términos de selecciones, podría tener hasta Pumas 5. Sí, con diferente nivel. Y de alto nivel, digamos. O sea, para hoy día Olimpia le complicó un partido a Selknam y tiene, digamos, una camada de Pumas 4. Sí, No, de cualquier manera, yo creo que el único que arma 5 selecciones es Nueva Zelanda. Ahí con los 5 equipos de Super Rugby sí, tienen. Sí, bueno. Uno dice, como entrenador, a veces lo miro y digo, ¿y a quién pongo de 15? ¿Quién es el 10? Y tenés que dejar afuera a unos jugadores que son extraordinarios, ¿no? Es fantástico. Y que la gente los quiere ver a todos. Calidad. Y la gente los quiere ver a todos. Los Tal fans cual. los quieren ver a todos. Los fans no quieren ver solamente a los mejores, los quieren ver a todos. Sin duda, sin duda. Bueno, el Aotearoa justamente te da esa posibilidad, ¿no? De ver. Hoy estaba viendo el partido de Hurricanes con Highlanders. Tremendo. Las destrezas individuales de los jugadores, cómo se desprenden de la pelota en el contacto, cómo meten los pases en el contacto, a la velocidad que juegan, los cambios de paso. Es extraordinario, juegan todos. Uno ve los pilares metiendo cambios de paso, giran sobre su eje y vuelven a atacar. Son destrezas que marcan la diferencia, ¿no? Más allá de la velocidad. Y el 10 de los Hurricanes, que es un muchacho que cumplió ayer 20 años. Salió del colegio el año pasado. Ahí, claro, es un semillero que va a sacar 3, 4, 5 jugadores de primerísimo nivel todos los años. Entonces aparecen, estaba leyendo en una revista neozelandesa los rookies que fueron apareciendo en este Super Rugby Aotearoa, y uno los ve y dice, estos chicos el año que viene son todos nombres conocidos, porque a lo que están jugando hoy es fantástico, ¿no?